Bueno, un saludo de nuevo a todos los que nos están viendo en estos videos de la evolución de la ingeniería de sistemas. En esta ocasión vamos a hablar con el ingeniero Carlos Mario Giraldo, graduado en el año 82, que tiene pues una historia desde la época en que podríamos decir llegaron los microcomputadores a Colombia, época donde la tecnología era extraña en la sociedad y por lo tanto es uno de los pioneros de la computación dedicado a su tema de desarrollo de software, como él nos va a ir contando. Él tiene también su historia que nos lo va a narrar y vamos a grabarla y será parte del material de este proyecto de la evolución de la ingeniería de sistemas. Entonces, Carlos Mario, bienvenido y bueno, cuéntanos desde el comienzo a ver qué nos puedes contar de esa historia tan interesante. Carlos Mario, adelante. Bueno, Manuel, muchas gracias. Tocará remontarse a bastantes años atrás, pero exprimamos un poco el cerebro y empecemos como desde los 14 o 15 años. Eh, Recuerdo en esa época yo podía estar en segundo bachillerato, tercero bachillerato, y mi interés siempre fue la ingeniería y en particular yo quería ser ingeniero industrial. ¿Por qué? Bueno, pertenezco a una familia donde tengo 6 hermanos, 3 hombres mayores que yo y 3 mujeres. Los 3 hombres, no, 2 de los 3 hombres eran ingenieros, estudiaron ingeniería en esa época. Luego, a mí las matemáticas y todo ese tipo de cosas en el colegio siempre como que me atraían y la ingeniería industrial me llamaba mucho la atención, toda la parte de procesos industriales y ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención, pero a los pocos años, digamos 16, sí, cuando tenía 15, 16 años, llegó la ingeniería de sistemas o conocí la ingeniería de sistemas por una persona cercana a Richard Jiménez, que estudiaba ingeniería de sistemas en los Andes, y pues le pregunté que qué tal era eso. Me parecía la maravilla pensar en computadores. En esa época, pues lo veía eso como viaje a las estrellas, como cualquier cosa de esas de ciencia ficción maravillosa, y pensar en programar un computador y hacer ese tipo de cosas, el imaginario que puede tener uno a esa edad me parecía perfectamente apasionante. Igual Richard me contó, me habló de qué se trataba y realmente me apasionó. Y gracias a eso no tuve que tomar ninguna clases de orientación profesional ni nada de ese estilo, porque estaba decidido a estudiar ingeniería de sistemas. Así fue como en el año 74 me gradué del colegio. Me presenté a la Universidad de los Andes en ese año del 74. Para mi papá y para mi familia, pues eso prácticamente era un imposible porque mi papá venía de una quiebra, pues no tan reciente, pero no se había podido recuperar. Entonces estudiar en los Andes, una universidad muy costosa en ese momento, pues no era fácil, pero igual me presenté en los Andes y coincidió con que mi papá lo trasladaron para Medellín o consiguió un trabajo en Medellín y mi familia tomó la decisión de irse a vivir a Medellín. Yo mantenía la ilusión de seguir en los Andes, ingeniería de sistemas, pero mis papás se opusieron de todas las formas posibles. Me dijeron que me presentara en la Bolivariana a estudiar ingeniería mecánica. Presenté el examen de admisión queriendo no pasarlo y casi lo logro, pero pasé. No, no sé cómo, si hubo influencias familiares ahí o qué, pero el caso es que no mentiras, afortunadamente pasé en la Bolivariana y empecé a estudiar ingeniería mecánica. No hubo forma que me dejaran quedar en Bogotá estudiando la ingeniería de sistemas en los Andes, entonces empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Bolivariana. La verdad me aburrí bastante, no, el primer semestre pues fue medianamente duro, pero el segundo semestre a mitad ya no soporté más y me retiré, con la intención de en algún momento poder volver a Bogotá a estudiar. Empecé a trabajar con mi papá, tenía una empresa de comestibles o algo en esa época,
después cuando vivía en Medellín, porque el trabajo que se fue originalmente algo pasó y montó un negocio, entonces yo lo estuve ayudando un rato en eso, fue bien simpático, pero ya llegó el punto en que tomé la decisión que me tenía que devolver para Bogotá, estudiar ingeniería de sistemas contra viento y marea, sin haber recursos en la familia ni nada, pero yo no me iba a quedar en Medellín sin hacer absolutamente nada, o no sé, hasta pensaba que iba a terminar de mensajero de droguería como buen paisa, en fin, no sé. El caso es que volví a Bogotá, aceptaron mis papás y volví a la Universidad de los Andes a presentar el examen de admisión, llevándome la ingrata sorpresa que no me dejaban inscribir porque yo ya había estado inscrito en el 74 y no había hecho ninguna gestión para guardar el cupo o cualquier cosa de ese estilo, y fue un golpe bastante fuerte. Pero bueno, uno siempre tiene angelitos de la guarda por ahí que aparecen y gracias a un hermano que conocía a alguien de la Junta de los Andes o no sé, o del Consejo, y me permitieron presentar el examen nuevamente. Presenté el examen de admisión en el año 70, para empezar en el año 77, o sea, en estos a finales del 76, eh, con la buena fortuna de haber aprobado, pasé el examen, pero ahora venía el problema de la matrícula. Bueno, voy a contarles una cosa bien simpática. Como era tan costosa y era por declaración de renta, y realmente no tenía los recursos para eso, entonces yo hice una declaración de renta donde mis papás estaban a mi cargo y mis ingresos eran cualquier cosa. De tal manera que logré entrar a la universidad con la matrícula mínima. Aún así era costosa, pero bueno, ya era más manejable. Un hermano me prestó la plata para el primer semestre. Ah, Realmente no me la prestó, creo que me la donó para el primer semestre. Y en ese primer semestre tuve la buena fortuna por haber estado la experiencia de haber estado en la bolivariana me sirvió muchísimo. Por eso lo agradezco. Fue muy bueno haber pasado por la bolivariana y empezar a tener la disciplina que se requiere para una universidad, porque en el colegio yo no estudiaba, yo no tenía ningún tipo de disciplina. Yo hacía las tareas a las 9 de la noche el domingo eh, para llegar el lunes al colegio. No hice ningún esfuerzo realmente en el colegio para estudiar. Me aburría además. Entonces, pues uno en la universidad sí necesita cierta disciplina y ciertos conocimientos para, por lo menos, para sobrevivir, sobre todo en un semestre donde entramos 120 personas a estudiar ingeniería de sistemas. Si no me equivoco, creo que fue el primer semestre en que abrieron dos secciones de estudiantes para, para las clases de introducción a sistemas y ese tipo de cosas. Antes era una sola, ahora esta vez tuvieron que abrir dos secciones porque había mucha gente. Bueno, el caso es que gracias a mis logros del primer semestre y al beneficio de haber estudiado en la Bolivariana, me fue bastante bien y eso me permitió acceder a, bueno, mi papá tenía un conocido en el Banco Ganadero, el gerente general, algo era amigo, y me conseguí un crédito en el Banco Ganadero por media matrícula, pero igual la otra media matrícula a mí me quedaba imposible. Entonces fui a la universidad, a la decanatura de estudiantes, me acuerdo de una señora Elena, ay, se me escapa el apellido, pero la persona más adorada del mundo. No sé cómo, me conseguí la otra media, eh, el, el préstamo para la otra mitad para poder cumplir. Entonces yo estudié en la universidad con dos créditos universitarios, ah, lo cual era bastante duro porque eso me obligaba a no perder materias, a estar al día. Eso era bastante difícil, sobre todo que fue una época en la universidad donde la presión académica era muy alta. No sí. creo tanto por la cantidad de estudiantes que hubiera entrado, sino yo se lo atribuyo a la huelga que hubo en la universidad a finales o a mediados del 76,
yo me imagino que las directivas dijeron, si estos tienen tiempo para vagar, entonces pongámoslos a estudiar un poquito más y nos apretaron bastante las tuercas y fue una época bien fuerte de estudio. Bueno, Esa fue la famosa huelga de las escaleras, ¿no la llamaban así? eh, creo que fue La anterior, primera Manuel. huelga. Fue una huelga en la que estuvo Piero cantando y apoyando a Sí, los estudiantes en el exacto. 76, Que cantó los americanos, obviamente. obviamente, sí, Sí, sí. bueno, eh, logramos sobrevivir ese primer semestre. No, diría que me fue bien, afortunadamente, y ya el segundo semestre empezó, o tercer semestre empieza uno a ver programación. Y eso sí es como si a mí me hubieran puesto en el área donde toda la vida quise estar. Ustedes no se imaginan la pasión que a mí me daba aprender a programar. Por la noche me acuerdo que cogía y ponía unos vasos en la mesa, que los vasos eran las posiciones de memoria. Entonces, para Ah, poder empezar a manejar, a cambiar la cabeza a lo que es el pensar paso a paso y cosas de ese estilo, entonces yo jugaba con los vasos y en los vasos iba poniendo los datos de memoria en cada una de esas cosas. Era bien interesante, me apasionaba, me daban las 2, 3 de la madrugada jugando con programación y ese tipo de cosas. Me gustó muchísimo. Ahí empecé con esa programación. Me acuerdo que, bueno, en primer semestre veíamos como un brochazo de un compilador, de un lenguaje que había en la universidad que se llamaba Andes 2.5. antes dos, sí, así es. Sí. No, ahí me tocó el 2.5, Manuel. Ya, muy avanzado. Ese fue un desarrollo en los Andes, ¿sí? Sí, 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 Especie correcto, de lenguajito especial, sí, me acuerdo. Primero se llamó, sí. correcto. Ya estabas Ya después, avanzado, perdón. ya estabas avanzado en el lenguaje, en la Andes, la versión. Sí, bueno, ya después entonces veía uno ya la clase de programación como tal, que ya eso era en Fortran, empezábamos a programar en Fortran, ¿Qué computador obviamente había en ese momento en los Andes? era un IBM 360 Mm, que tenía un disco duro de 4 megas y una memoria RAM de 64K, me acuerdo perfectamente. Y sí, uno, lo más cerca que tenía un computador siendo ingeniero de sistemas, pues estudiando ingeniería de sistemas en los Andes, era la ventanilla donde uno le entregaba, le decíamos al mono, las tarjetas perforadas que en los sótanos del edificio de ingeniería uno se clavaba por las noches a teclear instrucciones en tarjetas perforadas. Y esas las entregaba uno por esa ventanilla y esperaba al día siguiente los resultados, el listado en unas hojas rayadas en verde y blanco, lleno de errores, sin no entender ni siquiera qué estaba haciendo ni qué estaba pasando. sí. Pero bueno, esas eran las primeras experiencias ya en la parte de programación. Bueno, después, eh, ya pasado un tiempo, eh, vi estructuras de información, me encantó, me fascinó también esa materia y al año o al año y medio fui monitor de estructuras de información en la universidad y por esas épocas me conseguí un trabajo en la CAR, en la Mm, Corporación Autónoma Regional de esa época, en el Departamento de Hidrología y Embalse, y mi cargo era el enlace de tecnología con sistemas. ujú. Desafortunadamente no hice nada parecido fuera de codificar resultados meteorológicos y cosas de ese estilo, pero no, bueno, un tiempo de un trabajo donde yo corría desde la universidad hasta que quedaba en la primera hasta la décima, corriendo para trabajar unas horas, poder volver a la universidad a tomar clases, y ese fue un corre bien interesante ese semestre, fue como en octavo semestre más o menos Ah, esa época. ahí puedes mencionar nombres de profesores. ¿Te acuerdas de ese momento? A Estructuras ver, de- Pacho Rueda, Francisco Rueda, además que fue mi asesor durante toda la carrera, fue sí, mi profesor de estructuras de información. Me acuerdo de Darío Mesa en programación comercial,
mm, bueno, Rodrigo López, Qué bueno. eh, también lo recuerdo que eso fue como en, ¿cómo se llamaba? Máquinas, no recuerdo exactamente, eh, máquinas virtuales, algo así, eh, Sí. era bien interesante también. Me acuerdo de Messier Gerli en álgebra abstracta, que yo no sé qué era más abstracto, si el francés de Messier Gerli o la materia misma. Sí. Eso era bastante complicado. Un Pero personaje, bueno, un eh, personaje, Monsieur Yerli. ¿perdona? Un personaje, Monsieur Yerli. Ah, sí, sí. Bueno, Grandísimo. me acuerdo mucho de los profesores de matemáticas, obviamente. Estaba el profesor Parra, que uno tenía que pasar por él, quisiera o no quisiera, y era más la mala imagen que tenía, que era muy buen profesor y interesante, no era tan cruel como lo mencionaban. Sí. Mm, Conmutación lo vi con Elena, mm, que los hermanos son los dueños de Procal, ellos son los dueños eran los dueños de Ah, Procálculo en esa Elena, época, claro, claro. Dueño de ella todavía está trabajando, Elenita. me De imagino, Cálculo, Elena. claro, que es una empresa, son los que representan a ESRI, el tema de mapas, ¿sí? El Ujú. tema de ArcGIS y todo eso, claro. Ve, interesante. Recuérdame el apellido, ¿recuerdas? Ven a ver si Elena. nos acordamos ahora más tarde, aquí yo anoto, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo no estoy jugando, estoy anotando. Elena, ahorita nos acordamos porque ellos fueron muy famosos, son, ¿no? En su Sí, sí. empresa, en el desarrollo de todo esto, claro que sí, Bueno, también en esa época pues estaba Alberto García, estaba perdón, Pepe Abasolo. También claro. yo fui monitor de Pepe en estructuras de información. En bases de datos fue muy bueno él, Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué Y más Alberto profesor? García era profesor de COBOL. No, Ecobol me lo dio a mí Darío Mesa. Ah, Alberto bueno, ok. García, tal vez en ese momento estaba dictando algo cercano a bases de datos, si no me falla la memoria. Sí, sí, Alberto es pasó a COBOL, pero bien, sí. Y Bueno, Pepe en bases de datos fue muy famoso también. sí, Esos sí, eran compañeros míos, entonces. Alberto no, era interesante. más mayorcito, pero Bueno, bueno, había dos López, estaba Rodrigo López y Julio López también. eh, también gran También amigo. me tocó, obviamente, Margarita de Mesa en el departamento de matemáticas. eh, y Margarita de Mesa, la esposa de Darío. de Darío, sí. Bueno, Ok, bueno, digamos es que una mención muy interesante. Sí, 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 ese fue, digamos, los profesores que no, tal vez recuerde más, pero me parece más interesante que llegué como a noveno semestre. Oye, y en 9 semestres no había visto un computador, tocado un computador, lo más cercano era una calculadora programable Texas Instruments que tenía un hermano, ajá, pero me enteré que había un pequeño departamento, un salón de, es que no sé cómo llamarlo, microprocesadores, pensaría que puede ser. Eh, sí, Eran unas pequeñas consolas, Texas Instruments, algunas, había otra marca que no recuerdo, donde tú le colocabas un monitor en blanco y negro, un televisor cualquiera en blanco y negro, y una casetera de esas viejas de cassette que uno los conectaba y ahí guardaba los datos o leía datos. Entonces tenías acceso secuencial, un pequeño teclado y un monitor. ajá. Y ahí fue donde empecé a hacer mis primeros programas. Tenía un lenguaje basic, muy básico, pero funcionaba y se hacían ahí programitas. Ese fue mi primera aproximación real con un computador, porque ya tú lo prendías, tú lo cargabas, tú conectabas las cosas y era bien interesante ver cómo hacías pequeños programas y los podías grabar en el cassette y en el mismo cassette grabar datos y entonces empezaron a jugar cómo acceder eso secuencialmente y poder jugar con esas cosas, pero ya fue una buena aproximación, me pareció muy, muy interesante. Y para sorpresa mía, yo comento con compañeros de esa época y nadie recuerda ese Bueno, salón de microprocesadores. pero Yo no sé cómo, ¿qué año era? ¿Qué año era? Porque los micros ochenta y llegaron, uno ah, 81 a principios del 81 creería ya yo. habían llegado los primeros micros, No, no eran no eran microcomputadores, micros. eran unas pequeñas consolitas, como te digo, con un monitor en blanco y negro.
un teclado y lo simpático es que conectaba uno a esas caseteras de oír música Ajá. que tenían, recuerdo que tenían un micrófono, no sé si recuerdan unas caseteras que tenían un control de micrófono donde uno desde el micrófono podía parar o continuar el movimiento del cassette. Entonces, el computador controlaba ese arranque y parada del cassette. Y así era como uno podía leer datos y almacenar los programas y cosas de ese estilo en cassette. Sí. Eso fue una experiencia, la verdad, bien interesante. Ajá. Ok. Bueno, llegamos a finales de la carrera eh, sobreviviendo, porque Sí. fue duro. No, ya en la mitad de la carrera fue una época fuerte, muy dura académicamente, pero ya los semestres cuando uno entra a las materias que son propias de la carrera, realmente uno se apasiona, se interesa y las maneja, pues, las manejé bien y me fue muy bien con toda esa parte. Estando en décimo semestre, eh, me contrató una empresa en una consultoría en la mitad del año, me acuerdo, para eh, ayudarles a desarrollar como la planificación y adquisición de un computador o de un centro tecnológico pues, para el departamento de sistemas. Sí. Ya en esa época ya había microcomputadores. Existían básicamente dos computadores que eran el Radio Shack y el Commodore. Cómodo, sí. Apple, existía Apple o estaba empezando Apple, pero aquí no había llegado mucho. El caso es que, pues cuando me enfrenté a hacer todo el análisis de requerimientos de la empresa, pues no eran una cantidad de datos exorbitantes, o más bien yo diría reducida, para pensar en computadores. Y lo que uno conseguía en el mercado y lo que tenía algo de trascendencia o experiencia en el mercado eran los minicomputadores. Me acuerdo que había el Basic 4, estaba el sistema 34 y 36 de IBM, existía tal vez un Prime, así como pequeño. Sí, y tal vez Ah, el Basic 4 se movía bastante bien, pero eran unos precios bastante elevados para una empresa, digámosla, llamémosla pequeña en cantidad, era una empresa que tenía recursos económicos, pues vendía muy bien, pero no manejaba miles de clientes, ni miles de productos, ni nada de ese estilo. Entonces, mm, me acerqué, no sé por qué me llegó a la mano la información de Radio Shack y me fui a una empresa que tú debes conocer, Manuel, que se llamaba Microtech, que quedaba en la carrera séptima con calle 76. en el almacén grande. Sí, Ah, sí. correcto. Y allá me conseguí toda la información y llegué a la conclusión de que un microcomputador de esos era suficiente para una pequeña empresa. Claro, sí. Obviamente, en ese momento, el software que existía era mínimo, poco, prácticamente nada. eh, y presenté la propuesta, pues el estudio a la empresa y me tocó defender bastante bien por qué un microcomputador, cuando ni siquiera tenía discos duros, sino eran discos flexibles de 5 1/4 de pulgada, que le cabían 80K de memoria por un lado, después ya lo sacaron de doble cara, doble densidad, entonces eran de 160K, de 320K, perdón, porque Sí, pues, después sí. pasaron a 160, después a 320K. Convencer a la gerencia de que eso era suficiente, que por sí era costoso, pero no era tan costoso como un mini computador que de todas maneras iba a requerir una cierta infraestructura, un ingeniero hasta para aprenderlo, porque pues, tenía su sistema operativo propio y tenía pues ciertas características un poco más complejas que lo que estaba ya apareciendo, empezando a aparecer en el mercado, y me aprobaron La propuesta. la propuesta. Entonces el paso siguiente fue adquirir el computador y el paso más interesante es que me contrataron para desarrollar el primer software
para esa empresa. Entonces empecé con un sistema de cartera Ah, de cuentas por cobrar para los clientes y empecé a desarrollar ese sistema. En algún momento eh, tuve que recurrir a Microtech y me encontré con Fernando Dávila, pues que lo conocía, tal vez él me había vendido el computador o algo así, y trabajaba, pues, no sé si él, pero me asesoraba y trabajamos juntos, se enteró que yo tenía un sistema de cartera y de inventarios, entonces me propuso que por qué no se lo dejaba ver para que Microtech lo comercializara. Y ahí entonces apareció el señor Manuel Dávila y conoció el software, conoció el sistema de cartera, de inventarios, me empujó sustancialmente, pues profundamente a que siguiera avanzando en el desarrollo. Mientras tanto, en esa época, perdón que hable de ti, Manuel, no, no, dale, estabas dale. desarrollando un software que se llamaba, lo llamaste el SAS. Era un software para desarrollar software. Era un generador de software, sí. Correcto, era un Era generador que de los software. vendedores decían, es muy bueno porque uno le dice qué quiere y él, ¡zas!, escribía el software. Entonces el nombre del programa fue SAS. Después creo que lo cambiaste a Genesis, si no me falla la memoria. Pero Parece bueno, el que... caso es que me invitaste a participar de ese proyecto Ah, y sí, ahí fue claro, donde realmente nos conocimos. claro. Conociste mi software y fue donde empecé ya en forma a desarrollar el software de facturación, inventarios y cartera para esa empresa para la que estaba trabajando. Entonces, pues como el producto era para ellos, eh, hablé con la gerencia y le propuse de esa empresa y le propuse un negocio, que yo le seguía desarrollando el software, lo seguía evolucionando, eh, que yo seguía desarrollando los módulos que me faltaban, pues básicamente para facturación, inventarios, cartera y contabilidad, o alguna otra cosa más, y nómina, eh, pero que a un costo inferior, pero que me dejaran a mí comercializar Claro, libremente ese software. Y exacto. llegamos a un acuerdo y fue muy bueno para las dos partes, en especial para mí, porque ahí fue donde arranqué yo como independiente después de 2 años de estar trabajando en esa empresa, me independicé. Fue cuando nos conocimos, tú y yo, Manuel, y Sí, empezamos a hacer esa aventura de vender software administrativo en, en un país que a duras penas las calculadoras de no escritorio era la conocía. máxima tecnología que tenían. Pero fue un proceso muy, muy, muy interesante porque, bueno, voy a hacer recuento. El primer cliente que tuvimos fue una estación de servicio de gasolina. Era increíble eh, llegar a esa empresa a instalar el computador y la persona que lo iba a manejar era la esposa del dueño, que pues había salido del salón de belleza y, y de, y de vivir su vida bien tranquila a manejar un computador. Y a eso fue lo que nos empezamos a enfrentar de ahí en adelante. Empezar a introducir a personas completamente neófitas en la tecnología, cero conocimiento de tecnología, para empezar a manejar nuestro software. Entonces, enseñarles a cómo copiar datos, a cómo prender el computador, que no los iba a morder. El Claro, pánico era como si se estuvieran enfrentando a un león fuera de la jaula. Era, les daba pánico. sí era. Y así fue como empezamos. En serio, me pareció bien interesante porque digamos que esas primeras experiencias todas fueron así. No era solo vender el computador ni vender el software, sino tener la paciencia de enseñarle a estas personas a manejar el computador, además del software, y cómo usar una impresora, y cómo comprar papel, y qué disquetes comprar, y cómo guardar las copias, que me parece, ahora lo pienso y es admirable que una pequeña empresa tiene que incurrir en los costos, perdón, incurrir en los costos de un computador
de un software que no era barato y se meten en toda esa parafernalia de tecnología para empezarla a sacar adelante, me pareció bien interesante. Y esa experiencia se repitió muchas veces donde llegaba uno y obviamente entonces la secretaria o la asistente de gerencia era la que sentaban al frente del computador y tenían que enseñarles. Entonces uno se volvió el asesor tecnológico. Así es. Eh, Me llamaban para preguntar qué fax compraban, qué conmutador telefónico necesitaban. Nada que ver con mi trabajo, Con sino que computador. el ingeniero de sistemas en esa época era el sabelo todo. Mejor dicho, teníamos que dominar toda la ciencia de esa época y era muy interesante. Se apoyaban en nosotros para todos los tipos de requerimientos que tenían en cualquier cosa que se pareciera a tecnología. En mi caso estoy hablando de la pequeña y mediana empresa. Que sí. Tuve muy poco contacto con las empresas grandes, eh, por no decir que nulo. Me enfoqué en mi negocio, el software del desarrollo de los sistemas administrativos. Fue todo enfocado a la pequeña y mediana empresa. Sí. Y la verdad es que éramos los primeros en eso, en este negocio. Y muy unipersonal, o sea, el gerente, recuerdo casos, no voy a mencionar nombres, de una empresa importante que ponía de operador al hijo porque era un vago, ¿sí? Y entonces tenía que hacer algo, ¿no? Y era el hijo y me lo educan, decía, me acuerdo, y estoy hablando de empresas importantes, pero no gigantes, pero muy notorias en Bogotá y teníamos que enfrentar ese personal, tienes toda la razón, y además aprender de contabilidad, ¿no? Y de la legislación y todo eso. Y de parte y parte, ¿no? Para mí fue un proceso muy interesante porque, pues, uno sí sale de la universidad con conocimientos básicos de contabilidad, pero de resto de procesos administrativos y cosas de ese estilo, en esa época, Ajá. cero. Cero, sí. Cuando yo llegué a esa empresa a hacer esa asesoría para la adquisición y el montaje del departamento de sistemas, me dijeron que iban a implementar la cartera y se imaginan obviamente que era lo que yo estaba pensando. eh, una cartera y yo, ¿qué voy a hacer una cartera cargada en el hombro? Empezar uno a familiarizarse con toda esa, todos esos conocimientos administrativos, aprender contabilidad de verdad, porque si uno va a desarrollar un sistema de cartera, tiene que aprender de cartera exhaustivamente, y lo mismo los inventarios y lo mismo la facturación. Entonces tiene que aprender uno a cómo costear inventarios, cuáles son todas las opciones que existen de costeo de inventarios, lo mismo la contabilidad, cómo va a empezar a manejarse la contabilidad, cuál es la mejor forma. En esa época, la contabilidad era bastante libre de manejar. No existían planes de cuenta ni nada de ese estilo. Cada empresa, mientras cumpliera con unos reportes básicos, su balance, su PIG, unos libros mayores y una serie de cosas de estilo, pero no importara cómo lo llevara, mientras fueran coherentes y ese tipo de cosas. Ya después empezó a cambiar un poco más la parte administrativa, entonces ya eh, la DIAN, pues, en ese momento el Ministerio de Hacienda, entonces creó el Plan Único de Cuentas y empezaron a adaptarse a todas las legislaciones y ese tipo de cosas, que fue muy interesante. Pero en la parte de tecnología fue todavía más interesante porque el primer computador con el que se compró para esa empresa, el Radio Shack, trabajaba con un sistema propietario que se llamaba TRIS-2, TRS-DOS, Sí, sí, sí. que era un sistema de Radio Shack y manejaba un lenguaje BASIC interpretado. Entonces, Interpretar. todos los programas que se hicieron, que hice la primera vez fue en un BASIC interpretado. Así Era es. muy interesante, donde no había recursos absolutamente de nada. Entonces, si uno quería, si iba a manejar archivos medianamente grandes o pues con algo de información, entonces uno tenía que crear los índices, inventarse cómo iba a manejar árboles binarios, que en la universidad todo bien duro le dio a uno haciendo recursividad y ese tipo de cosas, y llega uno a la realidad y se da cuenta lo útil que es todo lo que me enseñaron en la universidad.
y entonces manejaba índices de árboles binarios y los balanceaba y no sé qué más, toda esa historia eh, del desarrollo fue muy interesante. Después vino un sistema operacional que se llamaba CPM, que ese ya CP, era genérico de todos los computadores. Uno ya podía desarrollar en CPM, en un BASIC ya compilado, entonces uno podía desarrollar en un Radio Shack, pero lo podía pasar muy fácilmente o casi que transparente a un IBM o a un uy, ¿te acuerdas esos computadores todo, NEC que que eran trajo los de Carvajal? acuerdo. Eh, entonces uno ya, Todo, todo, Commodore, entonces uno ya se podía mover todo, todo. libremente entre microcomputadores con ese sistema operacional CPM y con un BASIC compilado. Me Entonces eso era, acuerdo que para pasar a CPM, todo ese software que se tenía en esas máquinas diversas, desarrollamos un software que convertía el software. Es decir, el input era el software, ¿no? De esa, que teníamos el input inicial, se tenía, sí, y el output era un software compatible con CPM. con el BASIC de CPM, sí, CPM que correcto, tenía algunas diferencias con nuestro colega Mario Charles, que estuvo acá hace 8 días, correcto, que recordábamos la historia de Gary Kildall, el desarrollador de CPM, que fue en Digital Research. Yo tomé un curso con Gary Kildall para diseñar un BIOS multiusuario que se llamaba MPM. No, ese no alcanzó a salir mucho. Y Gary Kildall fue el primero que llamó a Microsoft para que le proveyera el sistema operacional para el PC. Y Gary Kildall se portó vanidoso con IBM y IBM no lo volvió a llamar y llamó a Bill Gates. Y Gary sí. Kildall, porque yo escribí sobre la historia de él, murió en depresión, porque él se dio cuenta después que eso no era una tarea como artesanal, sino que esto era una cosa que iba a nivel mundial. Y esa era una historia muy triste de Kildall. Y en Yo Colombia también me se... hubiera muerto de depresión en tu caso. Sí, 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 fue una historia muy triste. Y era un tipo muy bueno. Y en Colombia el CPM fue muy famoso en esa época, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, correcto. Así fue. Después se fue cuando empezaron a llegar todas esas herramientas de apoyo. Me acuerdo que existían, antes de las bases de datos como tal para microcomputadores, pero existían unas herramientas, si no me falla la memoria, era Bitrip, creo que Sí, era de sí, Nobel, una empresa de software y de redes no sé si todavía existe. Entonces uno ya se podía apoyar y generar archivos, hacer un manejo más eficiente de archivos con ese tipo de herramientas, porque poco después fue que aparecieron las bases de datos, no sé si recuerdas una muy famosa que se llamaba DBase. sí, claro. El problema es que para uno poder trabajar con DBase como base de datos tenía que desarrollar en DBase. Entonces, tener uno todo su software en Basic, con su metodología y su tecnología, y tenerse que pasar a IBase, que será muy complejo. Entonces, era preferible ese tipo de herramientas que empezaron a salir, como el Bitree y algunas otras que lo que hacían era, Peachtree, también existía un manejo de, de índices, básicamente, para tus archivos. Entonces, eso hacía un poquito más eficiente la programación. Eso Creo fue que bastante. académicamente hablando, como esto lo van a escuchar decanos, estudiantes, es que no había tecnología, había que construirla. Si había que hacer un sort de un archivo, había que programar y tocaba estudiar searching and sorting. ¿Recuerdan los libros famosos de algoritmos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque para ser eficientes habría que hacer unas cosas muy bien hechas y si no era imposible. Tal vez fue es interesante que hubo que crear tecnología que hoy en día es de utilities que están ahí a la mano. Están ahí, de acuerdo. Eh, Y después de eso, entonces ya llegaron a las bases de datos, pero seguían siendo muy aisladas en cierto sentido. Eh, Me refiero a, porque no eran muy integrables con software externo. Ya después fue cuando empezaron a llegar las redes de computadores y vuelva y juegue, entonces otra vez vuelvo a este diseño, porque es que una cosa es diseñar un manejo de archivos monousuario, otra cosa es ya manejarlo multiusuario, entonces empieza otra vez a cambiar todo la lógica
del software que uno tiene para el manejo de archivos. Entonces aparecieron las redes, tuvimos que estudiar sobre redes como desalmados, porque pues eso era toda una novedad, eh, dificultad para instalarlas, para ponerlas a funcionar a punto, no era nada fácil, sobre todo que no había nada estándar en ese sentido. Microsoft ya había empezado incipientemente a manejar algo de redes, no era fácil, en ese sentido le ganaban, me parece a mí, más en esa época, Nobel y algunas Nobel. otras empresas que realmente tenían unas redes bastante sólidas, o sea, estables, y eso era bien interesante, pero aún así estábamos todavía aprendiendo y desarrollando cosas, ¿no? Era generando toda esa tecnología que no existía. Esa parte fue muy interesante. Ya cuando uno está estable en redes y ya tiene su software a punto y está manejando todas esas cosas, aparece Windows. Entonces no lo Sí, dejan a uno en sí, paz ni siquiera un par de años, ¿no? Tiene que exacto. estar uno, entonces aparece Windows y con todo un cambio de, no, en todo sentido, porque es que cuando tú estás trabajando bajo un sistema operacional como DOS, donde tú tienes que hacer todas las instrucciones para manejar el sistema operativo, te enfrentas a un sistema donde tú lo que haces es con un ratón digitar sobre un icono. Sí, Les tengo que confesar que qué dificultad para apropiar esa tecnología. Algo que es tan simple para cualquier usuario, bueno, relativamente simple en esa época para cualquier usuario, para uno que estaba metido dentro del sistema operativo y dentro de casi que del procesador, del microprocesador de la máquina, llegar a una cosa que hace, con clic hace todo, uno como que no le cree y como que no sabe por dónde es que tiene que hacer, porque es que lo puede hacer por acá o por allá o por el otro lado y es lo mismo, empieza a cambiar toda esta tecnología. Entonces ahí sí se empieza a imponer la programación por objetos. sí, de acuerdo. Cambió completamente todo el manejo y la Yo, evolución yo del cuento desarrollo de mucho software. de que yo estuve en el lanzamiento del mouse en un computador de Apple que se llamaba el Elisa. Elisa o Elisa, Sí, que no, fue, Elisa, era el Elisa, el nombre de la hija que no quería adoptar Steve Jobs, ¿no? ok, Cuando la La adoptó, niña. ¿cómo? Elisa creo que era la hija, ¿no? Sí, exactamente. Y le dio ese nombre al antes de Macintosh. Y lanzaron el mouse en Estados Unidos. Yo estuve en el lanzamiento. Y me acuerdo que la ergonomía horizontal de la mano, que eso hoy día no se piensa, ¿no? ¿Sí? Y un cursor que se movía vertical y la mano derecha horizontal generaba un conflicto ergonómico. Y entonces uno cogía el mouse con la mano derecha y subía el mouse, ¿sí? ¿No? A ver si el cursor se subía. Eso hoy en día no lo nota nadie. Ya el cuerpo humano está totalmente transformado. Tiene razón, o sea, cambios simples, importantísimos, y que cambiaron hasta este sistema ergonómico de manejar el mouse. Con, sí, con, 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 con Windows, que fue una copia de la idea de Steve Jobs, que Bill Gates le copió a Steve Jobs, ¿no? sí, correcto, que ahí hubo todo un conflicto y hubo demandas, ¿te acuerdas? Y todos esos líos respecto a Windows y el, y el sistema operativo de Apple, que era bien interesante. Por esas épocas fui profesor universitario, o antes, un poco antes, fui profesor en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Ingeniería Civil, les daba programación a los primíparos, pues a los como de segundo o tercer semestre. Entonces era muy chévere, era muy interesante porque para mí programar es una pasión, entonces enseñar a programar era bien interesante y sobre todo es una maravilla uno como profesor ver cómo lograr cambiarle la forma de pensar estructuradamente paso a paso a los estudiantes, esa parte es bien interesante. ¿Qué año era en ese momento? 85 creería yo, cuando fui profesor en la Javeriana por primera vez, porque fui profesor de programación y un par de años después, no, fui como 2 años, me retiré 2 años y después volví al había
dicté allá en la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la Javeriana y estuve dictando estructuras de información como 3 o 4 semestres. Ok. Eso ya fue como en el año 98, 99 o algo así. No, no, antes, 96, 97. Ah, y teoría de sistemas, con un Ajá. colega, un tipo muy querido que me llevó a dictar con él teoría de sistemas, Camilo Rodríguez. Entonces teníamos una clase de teoría de sistemas que nos Ah, divertíamos muchísimo con los primíparos, porque la verdad es que eso era una forma muy grata de hacerles ver los sistemas. Entonces nos fuimos mucho por lo social y ese tipo de cosas. Y fue interesante cómo uno puede aprovechar toda la teoría de sistemas para navegar por esas zonas medio grises y álgidas de la sociología y de ese tipo de cosas. Nos claro. divertimos mucho. Eso fue un par de años bien, bien interesantes. Pero ahí me llevé no sé cómo llamarlo, la sorpresa más extraña, y es que, mm, perdón, ya dije dónde fue, pero bórrenlo, no querían, los estudiantes no querían programar, ninguno. Todos querían ser administradores de sistemas en el mejor de los casos, o si no gerentes o cualquier cosa de ese estilo, pero yo no sé, no entiendo para qué estudiaban ingeniería de sistemas si no iban a hacer nada. Era más una tarea administrativa lo que siempre querían hacer. Sí. Era bien extraño. De hecho, me sorprendía terriblemente que llegaran a estructuras de información con unas bases muy, muy, muy pobres de programación. Esa parte era un poco triste, digamos. Y esta es la hora en que sigo pensando, bueno, no estoy retirado de la parte académica, pero yo no sé ahora si la gente aprende o no a programar. Que yo considero que en mi época pues fue determinante. O sea, si uno iba a ser ingeniero de sistemas, en esa época, cuando yo me gradué, era requisito casi obligatorio manejar, programar de alguna manera. De hecho, tuve un conflicto grande cuando me iba a graduar porque casualmente mi tesis no tenía absolutamente nada de desarrollo de software. Y Ajá. el director de departamento de esa época no me quería aceptar la tesis después de haberla ya prácticamente terminado porque no tenía programación. ¿Quién era? Jorge Phillips. Ah, pues claro. No, pero fíjate que fue muy interesante porque en el evento de Uniandinos en Barranquilla de ahora, como octubre o noviembre del año pasado, él confesó que fue una posición bastante rígida, que no tenía por qué ser así, lo cual me congració con él un poco. Pues es la vida, ¿no? Sí. Sí, Es sí, la vida. Después de los años se arrepiente. sí, pero fíjate que mi tesis no tenía nada ¿De qué era de, la tesis? uy, sí, el impacto social de la computación en las empresas. O sea, de Ajá, qué manera impactaba a las empresas toda la tecnología computacional que estaba llegando. ajá. Sí, no tenía nada que ver nada con programación, pero graciosamente creo que de los compañeros míos de la universidad, soy de los pocos mm, que he hecho desarrollo de software por largo tiempo. Toda la vida, claro. Sí, sí, la mayoría muy poco o ninguno y después pasaron a cargos ya más administrativos y gerenciales y cosas de ese estilo. Sí, sí. Entonces, esas son las gracias de la vida, que casi no me aceptan mi tesis de grado por no tener desarrollo y me dediqué al desarrollo finalmente porque era lo que quería. Es que el otro tema también me parecía interesante, la parte organizacional y eso me llamaba mucho la atención en esa época de la universidad. Pero bueno, di clases entonces en la Javeriana de estructuras de información, me retiré, me tuve que retirar. Parte de las razones del retiro es porque yo no tenía ningunos estudios posteriores eh, formales. Todo lo que había tenido que estudiar para mantenerme donde estaba, todo lo que tuve que estudiar de redes, de bases de datos, de diseño de software, de todo ese tipo de cosas, no era avalado como tal, ni la experiencia de tantos años. Entonces
no, bueno, me ofrecían opciones, pero realmente no las quise tomar en ese momento y hubo otras condiciones adicionales. Algo que me salté que creo que es importante en la parte de la tecnología es que en el año, ¿tú recuerdas, Manuel? 87, 80, por ahí 89, nos asociamos varios desarrolladores de software para crear Indusoft, Sí, sí, claro. la primera asociación de De casas desarrollo de de software. software en esa época. Muy difícil podernos poner de acuerdo todos los ingenieros de sistemas con nuestro carácter bien especial, pero logramos sobrevivir un poco de tiempo hasta que llegaron las grandes empresas, se dieron cuenta cómo era esto acá y nos montaron la competencia, que creo que ese fue el inicio de FedeSoft. Sí, Pusieron Microsoft y Oracle tal vez. eso tiene su historia. Yo trabajaba con todas las casas de software de micros en esa época, desde Lógica, mi empresa. Sí, claro. Y yo sabía que todos eran muy buenas personas, pero entre el grupo eran competidores, ¿no? Se veían con los ojos de competidores. De Y yo acuerdo. invité a una reunión en Lógica sin decirles quién iba, y eran todos los competidores, que resultaron ser amigos de universidad, colegas, se identificaron que les gustaba el software, y ahí nació Indusoft, a si tienes toda la razón, que años después se convirtió en Fedesoft. Pero duramos varios años con Indusoft, ¿no? Sí, 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 lo logramos llevar y logramos hacer algo. No, realmente no creo que hayamos sido lo suficientemente eficientes o eficaces, no sé, para lo que queríamos. Sí, nos agremiamos y tratamos de como estandarizar cosas, pero, por ejemplo, no logramos llegar a ser una voz visible en el Ministerio de la Sí, Tecnología, ni exacto. entre el gobierno, ni nada de ese estilo. Fue muy como fijar como políticas y cosas de ese estilo que sí fueron útiles para muchos de nosotros, pero bueno, era el arranque, ¿no? Y Sobre control de la todo que después, piratería. Sí, la piratería, ¿no? exacto, Porque era en prevenir un programas no poco compilables todo el mundo copiaba, ¿no? de acuerdo. Pero bueno, sí, ese fue un inicio, es correcto. Bueno, pero fue interesante y fue una tarea bien grata en esa época. Y yo diría que, pues ahí sigue mi historia básicamente en el desarrollo de software. Ya aprendí incorporando todas las nuevas metodologías de desarrollo que estaban entrando. Ya empecé a cambiar, ya no trabajaba en Basic ni en C++, ni en C, perdón, solito, sino ya empecé a trabajar con otro tipo de herramientas, con en esta época, ahora se llama Embarcadero, pero antes se llamaba una empresa que desarrollaba un software C++ Builder para desarrollo bajo ambiente Windows. Era bien interesante con lenguajes que podías escoger si lo desarrollabas en C++ o en Pascal y podías incorporar ya motores de bases de datos y cosas de ese estilo. Entonces tocó coger y todo ese software que venía en DOS y en Basic y en C, pasarlo a todas estas nuevas herramientas de programación por objetos con bases de datos relacionales y todo bajo ambiente ya Windows, con unas presentaciones mucho más elegantes, porque es que hacer una ventana de presentación en DOS era punto por punto, raya por raya, cuadrito por cuadrito, color por color, era bastante complejo. Ya con estas nuevas herramientas, uno tenía toda una plataforma de diseño y cosas de ese estilo muchísimo más manejable. Y digamos que ahí lo que siguió fue la aventura de seguir desarrollando y comercializando el software para los clientes y traerlos a estas nuevas versiones de Windows y ya en redes. Y bueno, después de toda esa parte aparece entonces todo el manejo web en el país. Y ahí el reto ya es muchísimo más grande de cómo vamos a cambiar todo nuestro software a, a todo el manejo web. Y ya yo no pude, ni tenía el músculo financiero, ni las ganas, ni la juventud, ni nada de ese estilo para seguir en esas líderes. Desarrollé software web, eh,
cosas puntuales para manejo de bases de datos y cosas de ese estilo, eh, manejo de páginas de empresa, eh, no recuerdo algunas cosas. Ah, bueno, un manejo para repuestos de llantas de una empresa muy grande que lo hacía a nivel nacional, entonces quería manejar todo el inventario desde ahí. Y más que el inventario, todos los requerimientos de los distribuidores a nivel nacional. Entonces todo eso ya se hacía web y ya empecé a meterme un poco más por ese lado del desarrollo web hasta que ya por hobby terminé haciendo un juego de cartas que se llama King, no sé si lo conocen, que es un juego muy interesante, en alguna medida parecido al Bridge, que creo que es más conocido, y digamos que eso fue lo último de esfuerzo que hice para desarrollo de software. ¿Cómo se Actualmente llama? ¿Cómo se llama el software? el juego de cartas se llama King, King. Ok, King, ya, King, sí. Rey, sí, Rey, sí, King. creo De que es acuerdo. francés. Una anotación importante y tal vez en la observación para Kevin como un observador joven, tecnología de punta, ¿no? Porque es que este recuento va desde que no existía nada, existían los mainframes, pasaste por los mini computadores, mencionaste los Prime, ¿sí? Que entre otras cosas, sí eran de Elena, de los Gutiérrez, se llamaban Ah, ellos. Gutiérrez, sí señor. De acuerdo, la empresa de Elena que lo mencionaste, Sí, Procálculo, que hoy día se llama Procis, Prime, o sea, eran mini computadores, pasas o pasó la historia de Colombia a los micros, ¿sí? Donde había disquetes, no había discos duros, ¿sí? Aparecen varias marcas, ahí aparecen algunos colegas, Cómodo lo traje Guillermo Santos del tiempo, Radio sí. Shack lo traje yo, Apple, se me olvidó el nombre del gran amigo que trajo Apple, tú de pronto te acuerdas. Eh, eh, bueno, que también fueron, digamos, los primeros y era muy primitivo, o sea, disquete, no había disco duro, después aparece el PC, aparece Windows, aparece el mouse, ¿no? Los discos duros, las Déjame te hago redes, una interrupción ahí que es simpática y es que después de los disquetes, Radio Shack empezó a traer unos discos duros, sí, creo que eran de 2 megas o de 1 mega o algo así, eran unas cajas muy grandes, sí, pero uno tenía una serie de problemas. Tuve dos situaciones muy simpáticas con esos discos duros. Uno era que había que colocarle en Cali, unos clientes en Cali tenían que ponerle ventiladores sí. encima para mantenerlo refrigerado. Y el otro es que un disco duro se le perdía la información cada vez que se apagaba. Sí, Y tocó llevarlo a que allá en Cali lo arreglaran los ingenieros. Y cuando abren el disco duro, había un ratón adentro. había un ratón adentro. Ratón, de acuerdo, Sí, ¿sí? sí, sí, ¿te Sí, ahí acuerdas? yo tengo esa historia, no puedo contar el lenguaje del dueño, ¿sí? Porque no queda como bien acá, pero él nos llamó a decir, los listados me salen vueltos de una palabra que comienza por M. Cuando los ingenieros descubrieron el ratón, dijeron, ya entendemos por qué le salieron esos listados, ¿no? Eso no se consigue hoy en día. El ratón vivía en el disco duro, ¿de Sí, acuerdo? Sí, así eso es. tienes razón. Son historias rarísimas pero así eran en ese momento. Lo que pasa es que desde la perspectiva de ahora es muy simpático ver como un disco duro que podía medir 50 centímetros por 50 o 60 o un poco más. Eran unas cajas muy grandes y altas de 25 centímetros o algo así para poder almacenar 1 o 2 megas. Y coge Sí, un celular, el celular que cualquiera de nosotros tenemos ahora es que 70.000 veces más potente que el IBM 360 que vas ocupaba todo el primer piso del edificio de ingeniería en Los Andes. totalmente de acuerdo. Y Entonces, una cosita, los discos duros de los mainframes sonaban, o sí, sonaban las cabezas y sí, la música que generaba el oído le indicaba a uno en qué proceso iba el sistema. Entonces, remotamente, cuando yo Acueducto de Energía, yo dirigí eso, a las 3 de la mañana pedía que le pusieran el teléfono en el disco duro. Ayer un profesor de los Andes me contó que contaba esa historia en sus clases, que yo se la conté. Entonces ponían el teléfono, yo iba desde mi casa y decía, ya,
está fallando en el merge de la facturación de Bogotá, una vaina gigante. Pasen tal utility y corre, no sé qué. Entonces, eran épocas que los discos duros sonaban, eran pequeños, pero bueno, toda esa historia pasaste, las redes locales, mencionaste a Nobel, ¿de Sí. acuerdo? Tal vez en Unix sí no llegaste a trabajar en Unix, creo que no, ¿no? Trabajé en Unix con otra empresa paralela, fuimos distribuidores de Unix, trajimos Informix, los primeros Informix, bueno, no voy a decir que los primeros, pero en la época cuando estaba llegando el Informix al país, con un socio que tuve, empezamos a distribuir Informix acá, fuimos por la distribución, se fue este tipo para Estados Unidos por la distribución, y llegó 2 horas tarde a la reunión. Entonces, obviamente, la distribución nos Ya. la quitaron, nos dejaron seguir vendiendo Informix. Hicimos unos desarrollos en Informix, me acuerdo, para Cummins de Colombia y para un laboratorio, para Genpar, también en Informix, pero te estoy hablando, a ver, eso fue año, uy, no, 86, perdón, 90 más o menos en esa época en que el Informix empezó a llegar al país igual era una competencia fuerte para Oracle en ese momento. Y esas fueron las primeras bases de datos que ya se empezaron a manejar, eh, sobre todo Gracias. para sistemas grandes. Sí, muy bien, muy interesante. Tú eres, te cuento, tal vez de los colegas entrevistados, el que más ha contado esa trayectoria, ¿sí? De la tecnología. De lo que nos estás contando, estás el primero que logra apuntar la historia, ¿no? ¿Sí? Tecnológica. Porque Ok, normalmente los jóvenes pues entran ya con Google y con bueno, toda la parafernalia actual, ¿no? Pero esto sí, que tú has hecho, lo que estás haciendo es muy interesante porque ahí va el proceso. Ya vas en el año 90, obviamente ya como profesional. Hablas de Informis, que pues Oracle, después viene Oracle y todas las bases de datos relacionales, pero no existían, básicamente es lo que debe saberse que eso no existía en una época. de acuerdo. Sí, sí, pues es que la verdad nos tocó una época, yo diría, gloriosa, difícil, porque tiene que acomodar uno la cabeza al cambio. O sea, es que venimos de tarjetas perforadas a programar en el celular, o sea, a hacer apps para los celulares. O sea, no sé si la gente joven alcanza a medir la magnitud de transformación que hemos vivido. Porque sí es cierto, te va a dar risa, pero yo a mi hija le tengo que pedir el favor que me cuadre el celular para que haga cosas porque yo ya no puedo. Hay cosas que a mí se me salen de las manos. En cambio, una un joven no, un niño de 8 años, eso es pan comido, ya vienen con el chip adentro, es perfectamente fácil. A nosotros nos tocó toda una transformación, sí, como la planteamos, desde a mí me parece relevante es haber pasado por esa época a finales del semestre de la universidad, en esos microprocesadores. Es que eso Sí, fue lo primero, la no se te semilla de lo olvida. que vino después de los microcomputadores, Apple, los PCs de IBM, todo ese proceso fue bien interesante, ver las redes Nobel, ver cómo ahora es que estamos conectados, interconectados todos con todos, eso, eso nos nació dado, eso no fue generación espontánea, eso tomó mucho tiempo y realmente creo que nosotros acá en Colombia de una u otra manera siempre, no voy a decir que estuvimos a la vanguardia, pero sí hemos estado asimilando y consumiendo tecnología, yo diría que rápidamente. No sé si te acuerdas, Manuel, una vez que estábamos en tu oficina y fue un gringo a algo, no sé a qué fue un gringo. Y dijo, ah, sí, espera un momento, voy a hacer, esto fue año 85 o 84, 86. Sí, espérese un momentico, consulto esto en el computador de la empresa y cogió el teléfono y lo conectó a un módem, cogió sí, la línea telefónica, se conectó con el computador a un módem y sacó toda la información de la empresa. Yo me acuerdo que tú y yo nos quedamos mirando y diciendo esto no puede ser, Sí, esto sí. no puede ser. Que en esa época un tipo se está conectando con su computador en California, en alguna parte, por eso es que eso no existía. Aquí en Colombia eso no existía.
De acuerdo. No había telecomunicaciones, es correcto. Por eso Sí, tuvo su exacto. momento, obviamente. Tienes toda la Bueno, razón. y hay otra parte de la tecnología paralela que es bien interesante. En esa primera empresa que yo trabajé existía un teletipo. Yo creo Sí. que si le preguntas a muchos de los jóvenes de ahora qué es un teletipo, no tienen ni idea. No, no saben qué es eso. Era un equipo para transmitir información. Sí. No, no era digital, esto era análogo. Para transmitir información, y igual eran unas cinticas que se perforaban y eso transmitían los datos de ventas, de cosas de ese estilo que se necesitaban. Después del teletipo fue que apareció el fax, El fax, que fue una cosa que fue impresionante. una cosa maravillosa La y primer se nos, firma, la y se primer nos firma olvidó. traslada por fax. Perdona, la primera firma traslada por fax. Eso, a Kevin le puede dar risa todo esto porque, pero es que igual, la primer firma traslada por fax. Eso era uno iba a verla. ¿Cómo es que esto está funcionando así? Tú Es mandar correcto. una carta por fax, un documento por fax y que llegara y que lo pudieran leer al otro lado del documento como tal. O peor, una fotografía, que fue lo que nos pasó ya con toda la información periodística a nivel mundial, que tú antes para que una fotografía te llegara a la redacción de un periódico, algo así se tomaba sus días. ¿Cómo es que al otro día, no, a la media hora de haber tomado la fotografía ya llegó al tiempo el redactor por allá Instantáneo, claro. de Vietnam mandando las fotos? Eso es absurdo. El, Y el, otra cosa interesantísima que se nos olvidó, el modem de los teléfonos. que Es sonaba. que no se me olvidará el ruido cuando se estaba conectando al internet por medio del modem telefónico. ¿Te Pito, sí. acuerdas que era un pitido de... Sí. Para que sepa Kevin, que es un gran espectador de esto, se conectaba el computador al módem y por vía telefónica, yo hice la primera transmisión por radio de un chat en Todelar, programa de trasnochadores, 4 horas de 12 de la noche a 4 de la mañana, y dieron con nosotros para hablar de estas cosas por radio. Yo llegaba allá, instalábamos un cable de muchos metros a una línea telefónica y al módem, y hicimos los primeros chats. Eso era rarísimo. Y claro, cuando tú llamabas, el módem pitaba. Hay una anécdota del presidente de Floramérica, cuando le contemos eso, que fue Sí, socio mío, Tomás Killer. Como presidente de Floramérica trajo el primer teletipo que tú dices a Floramérica, una empresa gigante. Era la más grande del mundo en flores, colombiana. Instalaron el teletipo y a las 3 de la mañana el teletipo comenzó a funcionar solo, es decir, a recibir información. Y el celador lo destruyó con un palo porque pensó que era un fantasma, ¿sí? Esa es una historia de Tomás Hiller que era increíble. O sea, no le avisaron, mire esto a las 3. No, él estaba cuidando y seguramente durmiendo con su ruanita y comenzó a funcionar ese aparato solo. Eran ese tipo de épocas, ¿no? Que eso pues hoy día no se lo imaginan. Bien, sigue que está muy bien toda la es historia. que vale la pena mencionar eso porque es que las comunicaciones y la computación fue cuando empezaron a andar ya cada vez acercarse más. Antes la comunicación iba por un lado, lo que eran las comunicaciones en general iban por un lado y la computación iba por otro. Ya cuando apareció el teletipo, ya después el fax, cuando empezaron a aparecer los modems, ya las comunicaciones y la computación ya se volvieron hermanitos. Y creería que para terminar un poco toda esta conversación es que yo me gradué en el año 82. En el año 85 éramos, todos los ingenieros de esa época, los sabios de la tecnología. Nos consultaban todo, absolutamente todo. Creo que hasta asesores matrimoniales fuimos o cualquier cosa de ese estilo. Todos nos lo consultaban. Sí, sí. Eh, y llegamos ya a un punto de especialización en que yo sé desarrollar software, pero no sé, pues, o sea, sé muy poco de redes, sé un poco de comunicaciones, un poco de diseño gráfico, un poco de bases de datos, un poco de muchas cosas, pero ya tener uno el control que tenía sobre la tecnología existente en el momento ya es imposible. Ya tú te Sí, especializaste en algo y es muy difícil abarcar todos los temas, todas las metodologías, todas las tecnologías. Ya uno
se le sale, se le desborda todo el conocimiento que existe actualmente. Yo creo que ahora existen demasiadas especializaciones, demasiadas cosas y uno no puede abarcar todo. Esos ingenieros transversales es como los llaman. Pucha, sí hay que saber demasiado de demasiadas cosas que ya nos pasó nuestro cuarto de hora. Dejémoselo a Kevin y a los que siguen después, porque ya no, A los jóvenes, sí, 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 es cierto. ya Sí, nos tocó. es otra historia, es otro momento. Y la velocidad, ¿no? La De velocidad acuerdo. del desarrollo de todo, ya este es un ritmo eh, eh, infernal. Por lo De acuerdo. tanto, para no enloquecerme, decidí recluirme en el campo Ajá. y aquí vivo feliz. Sí. Y listo. Bueno, pero ya con buen internet. Ya con buen internet. Es que había sido muy necio porque como no quería estar muy cerca de la tecnología, no había querido instalar internet y créanme que sobreviví un año con el internet del celular. Pero Co- el Como, sitio, como digamos, un poco también cerrando la conversación, una cosa que hay que agradecerte es que fuiste el primero en tocar esa historia como tan detallada, ¿no? Casi siempre todos hablan del momento, ¿no? Pero esta historia es sumamente valiosa. En ese conocimiento personal que obviamente tenemos de ti, sé que la música ha sido un tema central en ti, ¿sí? Porque hemos encontrado, por ejemplo, Bernardo Liébano, ingeniero civil y gran amigo, desarrollador de software también, terminó siendo violinista, si tú te acuerdas, ¿no? Tenía un conjunto de cámara y él siguió siendo ingeniero civil, pero se moría con su violín y fue maravilloso, él murió. Sé que en el caso tuyo la música ha sido un tema fundamental y mencionémoslo, son temas que a veces no se conocen, Carlos Mario. ¿hasta dónde puedo mencionar? Lo que tú quieras, menos Gracias. cuando tocábamos los dos. En alguna época de la vida pensamos más bien dedicarnos a la música y dar serenatas en Cartagena, en el parque, en la Plaza del Reloj o alguna cosa de ese estilo. Pero no, no, mentiras. Pues la verdad, o más bien empiezo por el final. Les voy a contar lo más maravilloso que me está pasando ahora. Me metí de lleno a la música. Vivo en Tenjo y existe el Instituto de Cultura de Tenjo donde tiene unos programas de música bien interesantes, gratuitos. Esto no lo puedo decir muy duro porque dentro de poco empiezan a cobrar, pero entonces estoy en clases de guitarra, de piano, de técnica vocal y estoy esperando que me admitan en teoría musical. Entonces llevo otra vez, volví a empezar primer semestre, compré un folder, compré hojas de repuesto, compré esfero y estoy estudiando cual primíparo, otra vez universidad juiciosa, empezando a estudiar música ya formalmente desde cero y estoy que no me cambio por nadie. Lo que debía haber hecho a los 8 años, que la música siempre me fue ingrata, y para contarles por qué me fue ingrata, les voy a contar una sola anécdota desde el principio. Yo tenía 8 años, estaba en primero de primaria en el colegio, hubo audiciones para el coro, me presenté al coro, presenté la audición y me fui. No, no entendí qué me dijeron, ni qué pasó, ni qué nada. A los 8 días, un compañero me dice, oiga, lo llamaron a la lista del coro, ¿por qué no fue? Ah, porque yo no sabía si me habían aceptado o no. Fui a hablar con el profesor del coro y el profesor me dijo, no, ya dejémoslo para el año entrante. Ay, claro. Entonces no pude entrar al coro. A los 11 años yo quería una guitarra eléctrica, una guitarra, porque un vecino tenía una guitarra eléctrica y tocábamos Satisfaction de los Rolling Stones. ¿Se acuerdan? Tarán, tan, tan, tarán, tan, tan. Y yo Sí. quería tocar Satisfaction y tener mi guitarra y esas cosas. Y le pedí al niño Dios una guitarra y el niño Dios me trajo un tiple. Entonces, Satisfaction. En esa época no Con creo que hubiera triple era sonado muy difícil. bien en un tiple. Ahora puede que sí. Entonces, la verdad es que toda la vida para mí la música fue esquiva. Yo nunca, entonces me dediqué, estudié, toqué guitarra porque aprendí solo toda la vida. Creo que hemos tenido más de una tertulia simpática con
contigo, con Mario y con otras personas nos hemos divertido algo alrededor de la música. Y esa sí ha sido mi pasión, me gusta muchísimo. Me gusta más que la música, también soy algo melómano, eh, pues más por el lado de la música popular. Me gusta mucho la música clásica, no soy muy conocedor, pero me encantan todos los cantantes de mi época, que tú bien sabes que conozco muy bien y me encanta cantar esa música. En fin, esa es Bien. mi historia de la música y espero dentro de poco tiempo estar realmente ya metido. Y entre otras cosas, voy a comparar la programación con el aprendizaje de música. Es Ajá. increíble cómo es tan parecido estudiar programación a aprender a leer. Yo leo algo partitura, pero aprender a leer ya formalmente una partitura requiere Mucha la disciplina, ¿no? misma o más disciplina que aprender a programar, porque es que aprender a programar cuando uno no le han fichado la cabeza a programador, eso es un cambio muy fuerte. Aquí Sí. pasa lo mismo. Aprender a leer música es, es tan difícil como aprender. No, es más difícil que aprender a programar, pero Es un lenguaje curioso porque uno ve un programa como programador y le siente el alma, ¿no? Cuando ve un fuente, ¿no? ¿Sí? Eso no lo hace cualquier persona, sino un programador como uno. Lo mismo correcto. pasa con la partitura, que tú ves la partitura y sientes la música, ¿no? Yo no soy el entrevistado, pero pues tú sabes que yo leo partituras de música clásica y tengo colección de esas cosas. Sí, Estudié acordeón y eso. sí, Y sí, por sí. eso el valor de la música y en ti que si eres como digo yo, en la otra vida seré músico, en esta no alcanzo a tanto, pero el gusto por la música sí siempre ha existido y sé que lo tuyo era muy importante. Era bueno que nos comentaras esa parte de la música, Muchas gracias, eso es esa muy divertido. relación entre música, la partitura, el software, todo eso, que son, Pero evidentemente es que la música sí es matemática pura, eso sí es lo más bello en ese sentido, es tan exacto. Mejor dicho, es que es pura matemática la música, es sí, perfecta. ahí terminamos esa parte con, yo lo menciono mucho cuando hablamos de música. Descartes escribió un libro sobre por qué la música produce sentimientos, ¿sí? Y la Sí, escribió a los 22 años para hacerle, digamos, mostrarle al profesor que él también sabía de música. Y en ese sentido es un libro de física y matemáticas, ¿sí? Física por la vibración del cuerpo y los instrumentos. Y él dice especialmente los de cuerdas. Matemáticas porque indudablemente es matemática, ¿no? Y la relación con el alma, porque él hablaba de que el cuerpo se une con el alma por la hipófisis, ¿sí? La pituitaria la llama él, ¿no? sí, Y entonces la música, la vibración, el cuerpo, y él habla de la música de tono bajo, tono alto, sí, la sensación, y habla de los sentimientos a través de la música. O sea y es un libro de física y matemáticas, que es algo muy interesante, ¿no? increíble, Eh, ¿no? esas cosas se saben. Eh, Carlos Mario, ¿quieres comentar algo como final, como un poquito de cierre? Sandrita, ¿tú estás ahí? Ahora nos Sí, toca señor, por aquí como- estoy. cuando Aquí aparecen, estoy presente. Hola, cuando Sandra. unos fantasmas, ¿no? ¿Quién está ahí, por favor? Sandra, Aquí Sandra, estoy, voy eh, eh, a tratar de prender la luz porque estoy estrenando celular y como tú dices, la tecnología va volando. Entonces, no Sandra encuentro es aquí donde. Sandra es un personaje de la Universidad Nacional importantísimo, y no es porque esté ella presente, ella lo sabe. También es fundadora con nosotros de Redis. Tú fuiste presidenta de Redis, ¿no, Sandra? Sí, señor, estuve de presidente de Redis en el año tal vez 2013, 2014, presidente y vicepresidente, ¿no? Porque ahí el vicepresidente ayuda al nuevo presidente cuando llega a gestionar las actividades de la red. Entonces estuve, creo que más o menos en esa época fuimos coequiperos con Edgar, Con Edgar Ruiz, exactamente. con Coméntale un Edgar poquito Ruiz. de ti a Carlos Mario, que ella es la del grupo, ¿no? El grupo que estamos trabajando. Pues Carlos, muchas gracias por tu presentación.
supremamente esquemática, secuencial, un recuento histórico de muchos de los aspectos tecnológicos que vivimos y que siguen estando vigentes en nosotros. La primera base de datos que yo trabajé justamente fue Informex en los juzgados de Tunja para tratar de consolidar allí una información importante y relevante. Y luego trabajamos Informix en la Fiscalía cuando entré a trabajar allí a hacer, pues a tener una experiencia laboral, alcancé a trabajar con Informix. Y también comparto pues el gusto y el amor por la música. Mi hija está estudiando guitarra clásica en la Javeriana y dirección de orquesta. Y efectivamente, pues es un lenguaje, ¿no? Donde confluye todas estas ciencias, no está ajena a nosotros, está muy cercana y un gusto pues escucharte. Soy profesora de la Universidad Nacional desde el año 2000. He transitado desde las diferentes asignaturas, desde las más complejas hasta la más, entre comillas, sencilla. Ahorita estoy con los primíparos, recibimos en la Nacional 148 estudiantes en primer semestre, entonces estoy trabajando con ellos y he transitado pues también por las cuestiones administrativas que pues también es un deber de los profes en la nacional, entonces he estado en la coordinación del programa, las direcciones de departamento, la dirección de bienestar y actualmente representando al Consejo Superior en la Facultad de Enfermería, aportando un granito de arena en esas otras facultades. Entonces, pues muchas gracias y qué gusto escucharte. Preguntas no tengo porque en esa secuencia en ese relato tan bonito, pues se iba respondiendo todas las inquietudes que uno iba teniendo en ese transitar de esa historia de la ingeniería de sistemas en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, no, Bien, a ustedes muchísimas gracias. Fue una experiencia muy grata. Hora y media echando carreta, yo no sé de dónde salió tanta, pero igual me alegro y fue para mí también muy, muy grato, muy interesante recordar toda la historia o toda mi vida profesional. Es un ejercicio muy agradable. Se parece un poco a ese programa que hay en Caracol los sábados de tu banda sonora o algo así, donde uno recuerda toda su vida a través de anécdotas. Creo que esto me revivió bastantes épocas de la vida que fueron, la verdad, muy gratas. Creo que solo tengo palabras de agradecimiento con la ingeniería de sistemas del país, con la universidad, a pesar de lo duro que nos dio y todo eso, pero creo que eh, mm, estoy plenamente satisfecho con todo lo que hice alrededor de esto. Siempre hubiera querido hacer más, pero ya es hora de, ya decidí que paraba el motor. No tengo la energía que tiene Manuel de seguir trabajando en temas nuevos. No, ahora solo quiero mi música. muy bien, muy interesante. Y siempre la conclusión que nos hace Kevin, ¿sí? Para que sepas, tú sabes que aquí estamos Rafa García, ¿no? Sí, de la famosa maratón de programación. Él no está hoy lo mismo que Edgar, que somos el grupo, ¿no? El grupo que estamos conformando este proyecto. Y Kevin, que nos ha acompañado todo, obviamente Beatriz Caicedo, que ha sido centro para nosotros de tantas cosas, que además acaba de recibir Beatriz un premio nacional importantísimo por su actividad en la asociación. Y Qué Kevin, que maravilla. como estudiante de Felicitaciones. Edgar, nos hace la conclusión de tu charla. Kevin, danos tus opiniones, por favor. Ok, sí, señor. Bueno, pues primero que todo, resaltar otra vez, como decía Sandra, como esa línea temporal tan perfecta, tan detallada, con la que hablabas no solo de lo que ibas viviendo, sino de lo que iba pasando alrededor de la tecnología. Y siento que, que es chévere porque, pues, por lo menos de mi parte, como que vivir esos cambios tan drásticos en la tecnología, a veces ni siquiera los podemos ver porque son tan rápidos y a veces ya son muy, como digámoslos, una actualización es, digamos, cambiamos el botón de aquí para acá y ya, sí. Pero en cambio que te digan a ti, no, trajimos el computador de bolsillo o esas cosas, el mouse, esa anécdota que decía también Manuel, esas cosas sí, pues digamos que
por mi lado es difícil de vivirlas hoy, pero es chévere escucharlas y saber también cómo, cómo influía tanto en, en todo el contexto que estábamos viviendo. Entonces, pues, eso me pareció muy, muy chévere. Y ya me quedo con esa forma de relatar también las anécdotas que siento que me parece muy, 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 muy chévere que lo recuerda siempre con algo muy simpático que haya pasado en esa historia. Entonces, eso también me lo llevo. Qué bien, qué bien, muchas gracias, como Muchas siempre. gracias. Carlos Mario, pues sí, yo tenía que tocar el tema de la música contigo. Mucha suerte en ese nuevo proceso. Los amigos, tú sabes que te seguimos. Y bueno, con eso cerramos y no sé si Beatriz esté conectadita o no. Oye, yo sé que ella tenía una Y actividad. nos falta la foto, Manuel, para que No, la voz está entrecortada, que yo sé que ella está en una actividad. Hola, Beatriz, ahí te vemos. Sí, la voz está entrecortada. Pero Beatriz, ella no necesita mucha presentación porque es el centro de todos nosotros, la verdad, con ella nos ayuda en todo lo imaginable y agradecemos mucho porque es el centro también de este proyecto. Beatriz, muchas gracias. La foto, ¿quién toma la foto? ¿Kevin? Sí, señor, la voy a tomar. Bueno, y ya en su momento le contaremos a Carlos Mario el video, mirará lo demás, todo esto, porque nos has contribuido muchísimo, Carlos Mario. De esa manera, ¿lista la foto? Sí. Bueno, muchas gracias a Señor. todos, Carlos Mario. Nos vemos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias, Hasta Manuel, por luego. esta invitación tan grata. Que estén muy Bueno, bien. ok, gracias. Chao, Gracias. hasta luego todos. Adiós. Nos vemos, hasta luego.